¿Cómo estás, Viridiana Ríos, Muy académica, contenta. analista, doctora de gobierno por la Universidad de Harvard y politóloga por el ITAM? Bienvenida, Viri, buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro, Alejandro. No saben qué gusto me da saludarlos, pero además saludarlos con una extraordinaria noticia de la cual ya estaban ustedes hablando un poquito hace rato, que es que, bueno, ya finalmente el INEGI nos dio a conocer la encuesta nacional Ingreso-Gasto en los Hogares, una de las encuestas más importantes, yo diría, a nivel nacional, una encuesta que además solamente se produce cada 2 años y que gracias a ella, pues como se puede ver aquí en la imagen, podemos conocer el ingreso mensual de los hogares, pero no solo eso, es una encuesta muy, muy larga y muy detallada en donde también podemos conocer pues el tipo de carencias que los hogares, si es que o no tienen acceso a la salud, su nivel educativo, la calidad de su vivienda, en fin, una muy larga batería de insumos que nos permiten calcular la tasa de pobreza. Y normalmente este cálculo de la tasa de pobreza lo hacía el Coneval, ahora lo va a hacer el INEGI, pero yo me adelanté, entonces estoy un poco como echando a perder la fiesta, porque lo que hice fue calcular con la misma metodología del Coneval, pues la tasa de pobreza del 2024, que es un dato desconocido, realmente no lo sabíamos hasta ahora, estimábamos que había una reducción, se había dicho con cifras del Banco Mundial que había habido una reducción muy importante durante todo el sexenio de López Obrador, pero todavía no teníamos el dato de cierre, digamos la cereza en el pastel, para saber realmente cuánto se había reducido la pobreza de 2018 a 2024. Bueno, ahora ya sabemos. El dato es el siguiente, que es asombroso, es verdaderamente increíble. Prácticamente 10 millones de personas salieron de la pobreza de 2018 a 2024. Esto significa pues una reducción de prácticamente 10 puntos porcentuales. Y cuando les digo 10 puntos porcentuales me gusta poner este dato en contexto porque en los 10 años anteriores a la llegada de López Obrador, o sea, si nosotros medimos la pobreza de 2008 a 2018, pues como ustedes pueden ver, la pobreza prácticamente no cambió. Hubo una reducción mínima de 2.5 puntos porcentuales, lo cual pues básicamente significaba que no estábamos ni remotamente cerca de atender el problema de la pobreza. Ahora, por supuesto que falta, o sea, todavía tenemos al 32% de la población viviendo en pobreza, pero bueno, es una de las reducciones, yo la llamaría una reducción histórica, es una de las reducciones más importantes que hemos observado en el futuro reciente. Y además viene acompañada de algo interesante que es que también se redujo la pobreza extrema. Fíjense que una de las grandes críticas, ustedes recordarán el sexenio de López Obrador, era que con datos de 2018 a 2022, la pobreza extrema prácticamente se había mantenido constante o había aumentado en 0.1 puntos porcentuales. Bueno, lo que vemos ahora es una reducción de 1 punto porcentual. Entonces, bueno, falta todavía, hay que enfatizar, claro que no debería haber un solo mexicano viviendo en pobreza extrema, pero sí son datos, la verdad, yo diría muy positivos. Viri, hay un chipote ahí a finales de la década, a finales del milenio en realidad, ese que vemos allá, que es digamos, una caída de la pobreza del 69 hasta el 42. Claro, se había producido de golpe en apenas los años anteriores. Casi es un efecto, digamos, pues esperado, pues estábamos pasando por la peor crisis. Además, le causamos al mundo una crisis. No se la causamos nosotros, se la causó Zedillo. Y entonces, pues bueno, se generó ese chipote de pobreza que vemos al final del gráfico de Viri Ríos. Luego podemos ubicar efectivamente entre 2018 y 2020 un aumento. Y hay que recordar también, meter el contexto de que era la pandemia, de 41.9 a 43.9. Ahora, si tomas de tu mismo gráfico aquí mismo, de el 2020 a 2024, la disminución es más, en pobreza total, es mayor a los 10 puntos porcentuales. Correcto. Es una reducción muy importante, pero mira, me gusta mucho que enfatices lo que vemos en los años 90,
porque fíjate que lo que vemos, digamos, en ese gran incremento, si te fijas, la pobreza extrema pues pasa de 21% a prácticamente arriba de 37%. Entonces es un incremento tremendo, es básicamente más de 50% de incremento en la pobreza extrema. Ese incremento se debió al mal llamado error de diciembre, en donde se pues detona esta crisis financiera, no existen apoyos para las clases medias ni para las clases bajas. En ese momento las transferencias sociales eran muy limitadas, se rescata, recordarás, a los bancos por medio del Fobaproa, pero no a los deudores de su casita, de su coche, en fin, a las clases medias. Y esa tremenda crisis, como puedes ver, nos toma básicamente pues una década reponernos de ella. Es decir, los gobiernos de los años 90 no eran gobiernos que estuvieran interesados en realmente paliar los efectos de estas crisis para la mayoría de las personas. Por eso tomaba 10 años recuperarte de las crisis, porque no había un interés por realmente mejorar los salarios, por apoyar a los pequeños empresarios, pues por realizar lo que tomara para evitar, digamos, que esos picos se mantuvieran constantes. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, durante la pandemia es completamente distinto. Primero, porque, bueno, el pico menor, y no necesariamente la crisis fue menor, o sea, fue una crisis muy, muy dura, globalmente incluso se le considera una de las más importantes, pero la diferencia es que como había una política de recuperación salarial, de aumento del salario mínimo y de regulación laboral, pues rápidamente, como puedes ver, superamos, digamos, el efecto negativo de esa crisis, y no solo lo superamos, sino que además, pues rebasamos, ¿no? Y rebasamos en términos de reducción de la pobreza. Entonces creo que eso es muy importante enfatizarlo, porque luego a veces se ve esta gráfica y dicen, pero en los años 90 se redujo mucho la pobreza. Bueno, sí, pero solamente porque había aumentado tremendamente luego de la crisis del 94, y eso nunca debe haber sucedido. Pero si le quitas, digamos, ese chipote de los años 90, pues te das cuenta que más bien del 94 al 2002, pues eso debió haber sido plano. Ese pico no debió haber existido, debieron haber habido políticas para pues atemperarlo. Del 2018 al 2024, que es el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cambió un modelo, por lo menos el modelo que tiene que ver con atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y claramente hay un resultado. Ya se habían adelantado, digamos, lo que podría haber sido en términos de abatimiento de la pobreza con los datos del 2022. Faltaban los que ahora se están haciendo públicos por parte del INEGI. ¿Qué explica o cuál es el fundamento? Lo planteo de esta manera. ¿Cuál es el fundamento de este modelo que ha permitido y que puede permitir seguir abatiendo la pobreza, Viri Ríos? Bueno, el principal indicador detrás de las reducciones de pobreza que se observaron en el sexenio de López Obrador fue las mejoras salariales. Fue una política laboral explícitamente diseñada, intentando recuperar el valor que el salario había perdido por décadas, en los cuales se pensaba que los salarios debían ser bajos para crear más empleos. Y lo que ahora se ha mostrado es que, de hecho, cuando tú tienes salarios más altos, las personas tienen mayores incentivos a trabajar, e incluso se han observado reducciones en la desigualdad, en la informalidad. Entonces, porque ese era otro de los temores. Decían, si subimos mucho los salarios mínimos, se decía en ese entonces, en los años 90, en los 2000 tempranos, si subimos mucho los salarios se va a disparar la informalidad y de nada va a servir, porque la gente va a continuar ganando poco fuera de los mercados formales. Bueno, lo que este nuevo modelo, como tú bien mencionas, ha mostrado es que no es así. De hecho, pues hay una gran cantidad de mitos que por mucho tiempo jugaron una suerte de pues política criminal que mantuvo a mucha gente pues artificialmente por debajo de la línea de pobreza. Mira, otro dato que no te había mencionado, pero que viene también con los datos del INEGI, con mi análisis, que por cierto, tenemos todavía que confirmar, digamos, con los datos oficiales que van a salir el día 13 de agosto, pero ya lo podemos platicar entonces también. Pero digamos que preliminarmente otro dato que se menciona es que cerca de 11 millones de personas lograron aumentar sus salarios y sus ingresos
de forma que ahora ya están por encima de la línea de pobreza. La línea de pobreza es una línea trazada por el INEGI que te permite saber cuánto dinero necesitas mínimamente, digamos, para poder satisfacer tus necesidades más básicas. Esas 11 millones de personas cambiaron su forma de vida. Creo que no podemos, no hay palabras para enfatizar lo que significa. La diferencia es que tengas hambre y que no. Realmente lo que sucedió en este país es un cambio muy, muy, muy importante que no debe dejar de enfatizarse. Claro que hay algunas cosas que no se hicieron perfectas, si quieren ahorita los platicamos. Yo, de hecho, en mi pieza en el país hablo de los aspectos que queda por resolver. Pero el solo hecho de haber logrado esto es, sin lugar a dudas, un avance muy importante. Nos metemos justamente al tema de esta parte, esta proporción de la pobreza total, que es la pobreza extrema. Ahí hay una disminución que puede ser muy modesta, digamos. Si se ve de 2018 a 2024 es muy modesta, aunque de 2020 a 2024, que es el pico de Andrés Manuel en la pandemia y luego la caída, son 2 puntos porcentuales. Pero visto, digamos, en el sexenio, es un punto porcentual que es poco, Viridiana. Sería, digamos, uno de los negritos en el arroz. Digo, sacas a casi 10 millones, pero en pobreza todavía te faltó, en pobreza extrema. Así es. Mira, nos quedan cerca de unos 6, 7 millones de personas viviendo en pobreza extrema. El problema de la pobreza extrema es que es más difícil de erradicar, porque no estamos hablando de personas que vivan en zonas urbanas relativamente asequibles, en donde puedan ser, digamos, arropados por el Estado de manera mucho más sencilla. Estamos hablando de personas que viven en comunidades rurales, alejadas, estamos pensando en la Sierra de Chihuahua, por ejemplo. Entonces, digamos que la calidad de atención pública que se requiere es mucho más cara y requiere de una vocación tal cual de irlos a buscar y de darles lo que se necesita para que salgan de esa situación. Eso no lo hemos logrado hacer. Y yo creo que México tiene una economía y tiene pues es un país que no debería tener pobres extremos. Creo que ese número debería ser 0. Se redujo, qué bueno que se redujo, pero si te fijas, eso ha sido un número muy difícil de reducir. Se requiere de una política pública de Estado que tenga por objetivo realmente atender a estas personas. No lo que hizo Peña Nieto, que se acordarán que él una de sus propuestas de campaña era eliminar el hambre, y lo que sucedió fue que se robaron el dinero de la cruzada contra el hambre, así le llamaban, y bueno, terminó sin reducir la pobreza extrema tampoco. Necesitamos buenas políticas públicas para hacerlo. Ahora, hay otros aspectos que, por ejemplo, no se redujo la brecha entre hombres y mujeres. Sí, bueno, hay una brecha importante de ingresos todavía de género. Hay también una diferencia muy importante en horas dedicadas a los cuidados y al hogar. Hay también una menor participación laboral por parte de las mujeres. Es decir, sí tenemos pues temas delicados, digamos, en cuestiones de género. Y otro tema que fíjate que creo que va a salir mucho y se va a estar hablando mucho ahora que salgan los datos oficiales, es el tema del acceso a la salud, que ha sido uno de los talones de Aquiles, fue uno de los talones de Aquiles del obradorismo, porque lo que se observa, pues otra vez en la ENIGE, es que no se logró, digamos, dar acceso a la salud a las personas, y por el contrario, de 2018 a 2024, con los datos de la encuesta se observan reducciones, importantes reducciones. De hecho, de acuerdo a los datos del INEGI, 25 millones de personas que tenían acceso a la salud en 2018 ya no lo tienen o no lo tenían en 2024. Creo que este es uno de los grandes puntos que Sheinbaum ha estado tratando enfáticamente de arreglar, tanto con las campañas de visita a los viejitos para cuestiones de salud, como con los anuncios de inversiones muy importantes. Se recordarán uno hecho ayer, una inversión muy importante en infraestructura hospitalaria, en contratación de mayores enfermeras, contratación de mayores doctores. Entonces creo que el Estado sabe que esto es algo que se debe atender y que no se ha logrado atender del todo.
Perdón, Alejandro, déjame que te interrumpa porque este aspecto es muy importante. ¿Cómo es que 30 millones de personas no tienen acceso a la salud ahora? Y sí, antes de López Obrador sí lo tenían. ¿Había más hospitales? ¿Había más médicos? ¿Había más enfermeras? ¿O el Seguro Popular en realidad era un solo carnet? ¿Qué es lo que dicen? El efecto es... A ver, porque eso es también, claro, pienso, muy importante. Porque se han construido más hospitales, se han contratado más médicos. ¿O es que el 2018, cuando llega López Obrador, se derrumban hospitales, se despiden médicos y enfermeras para que tantos millones de mexicanos no tengan acceso a la salud? Bueno, mira, aparte de lo que mencionas, Álvaro, creo que es cierto. Eso nunca lo vamos a saber, porque a la gente solo se le pregunta si ellos tienen acceso o no. Y a lo mejor había personas que estaban credencializadas con el Seguro Popular, sentían que tenían acceso a la salud, pero el día que se intentaran a llegar al hospital, a lo mejor no iban a ser atendidos, ¿no? Creo que esa es una parte importante. Honestamente no tenemos los datos para resolverlo. Que hay más hospitales ahorita, sí, pero también hubo un cambio importante, que es que se erradicó la privatización. Fíjate que anteriormente el gobierno tenía una cantidad importante de recursos designada para que las personas que tenían alguna enfermedades regularmente pequeñas, se atendieran con médicos privados. Eso se cambió con la intención de que ahora se atendiera todo dentro del sistema público y se eliminara la privatización. Sin embargo, el proceso de eliminación de la privatización ha sido muy tortuoso, ha sido muy difícil, ha sido caro, ha sido difícil también de encontrar, de canalizar a las personas, de hacer también entender a las personas que tienen el acceso. Por ejemplo, técnicamente todos los ciudadanos, todos tenemos acceso al IMSS Bienestar, aun si somos trabajadores informales, formales o si no trabajamos. Pero, por ejemplo, todavía pues las personas no saben eso, no saben eso. Y además, creo que sí, la verdad, o sea, digamos, dejado a un lado que a lo mejor tenemos un número que está un poco inflado por los motivos que me estás mencionando, creo que sí es evidente que México no tiene un buen sistema de salud. Eso sí, lo sabemos todos. Y creo que quedó muy evidenciado en la pandemia. Yo creo que la gente tuvo una forma de, no sé, quizá entendimiento más delicado, más fino de las carencias del sistema de salud durante la pandemia, y eso creo que despertó hasta cierto punto a la población a darse cuenta de que no tenían acceso. A ver, lo que decía el presidente López Obrador es que era un efecto estadístico por el tema justamente de la credencial, ¿no? Del tema que era un efecto estadístico. Simplemente un día tienes credencial, otro día no la tienes. Es lo que decía él. Pero por el otro lado, efectivamente sí había una parte del presupuesto del presupuesto de salud se dedicaba para que pudieran prestar ese servicio los privados, que pues era parte de lo de salud. Ahora, en los demás rubros sí hay una mejora, muy leve, pero la hay. Rezago educativo de 19 a 18.6, es muy poquito. En seguridad social también hay una mejora. Vivienda de baja calidad, hay mejora. Servicios y alimentación, salvo el tema de salud, donde sí hay y por ahí se van a concentrar las críticas, Viri Ríos. Correcto. Mira, en realidad la pobreza en México se mide de manera multidimensional, lo cual significa que no nada más se considera el ingreso, sino también se considera si la gente tiene acceso a 6 cuestiones básicas, todas las cuales ya mencionaste, incluida la salud, ¿no? Todas, digamos, de todas esas 6 cuestiones básicas que se miden, salud, vivienda, en fin, educación, en fin, todas mejoraron. El único talón de Aquiles que tenemos y que sí no se ha resuelto y en donde sí se ven incrementos, a lo mejor por la medición, a lo mejor por otras cosas, a lo mejor porque sí nos falta, es el tema de la salud. Creo que el tema del rezago educativo merece una mención especial porque si bien es cierto, como mencionabas, que la reducción es muy chiquita, fíjate que lo que pasó es que la reducción es tan chiquita que cuando ya lo ves en número de personas, en realidad es un incremento, es decir, el cambio poblacional fue de tal magnitud que supera, digamos, la caída porcentual que se observa.
Entonces, pero ahí también tenemos un tema de la pandemia, porque fíjate que lamentablemente, muchos jóvenes desertaron de la escuela, sobre todo en nivel secundaria y preparatoria, durante la pandemia, y fue muy difícil volverlos a traer. No es algo que solo haya sucedido en México, sucedió en todo el mundo. De hecho, se tenían que haber diseñado, como en algunos países se hizo, como políticas para regresarlos, y en México nos fue muy difícil regresarlos. Entonces, sí, eso, digamos, es algo que no nos hemos recuperado de la pandemia. Es que el mundo pospandémico es completamente distinto que el mundo prepandémico, y esa es una variable que corta todo, ¿no? Y que corta también esta discusión. Por eso es tan increíble que se haya reducido la pobreza aún con una pandemia, aún con una crisis de esta magnitud. No podemos ni imaginarnos lo que hubiera sucedido con la pobreza si no se hubiera presentado la pandemia. Probablemente estaríamos hablando de un México en donde ya la pobreza se redujo al 20, 18%. Es decir, realmente creo que lamentablemente ese hecho pues cortó a la mitad del sexenio. Por eso cuando hace rato, a la hora de definir la portada de los periodistas, Alejandro dijo, pues es que es una hazaña que se haya reducido en 9.9 millones de mexicanos la pobreza, y que eso implica evidentemente un paradigma absolutamente distinto al paradigma neoliberal con el que se enfrentó la crisis del 94-95, la crisis de 2008-2009, y sí marca una diferencia muy clara con los presidentes del PRIAN. Totalmente, Álvaro. Y creo que es importante mencionar que no se trata solamente de que las personas que ganaban el salario mínimo ahora ganan más, y que lo hacen por encima de la inflación, porque luego nos dicen es que se aumentó, pero no por encima de la inflación. No. El salario mínimo en México de 2018 a 2024 se duplicó por encima de la inflación, y en la frontera se triplicó por encima de la inflación. Pero no ese es el único salario que aumentó. De hecho, lo que se observaron fueron aumentos sistémicos a lo largo de toda la cadena de trabajadores, de forma que de 2018 a 2024 todos los salarios, digamos, el promedio de los salarios aumentó en 30%, cuando nosotros veníamos de décadas en los cuales el salario solo bajaba, o en el mejor de los escenarios se mantenía constante. Entonces, sí es un cambio profundo de paradigma, y además demuestra que el paradigma anterior estaba equivocado, porque no hubo una crisis macroeconómica, no se desató una espiral inflacionaria, no se fueron las empresas, al contrario, tenemos récords de inversión extranjera directa, no hay una pérdida de confianza en el gobierno mexicano, por el contrario, recientemente las tasas de interés están bajando, lo cual habla de mayor confianza y mayor intención de crecimiento económico a futuro. En fin, creo que sí es un cambio histórico, y creo que es un momento también de que muchos economistas deben repensar, porque estas ideas que había en los años 90 y en los años 2000, lamentablemente todavía existen en algunas personas que los replican pues de manera completamente ignorante, sin darse cuenta, sin ver la evidencia que le estamos viendo ante nuestros propios ojos de que ese modelo era un modelo fallido. Híjole, pues bueno, de entrada, decía el presidente López Obrador, Viridiana, hace 6 años, lo empezó a repetir, que la medición del PIB pues era injusta en muchos sentidos, porque pues sí, medir simplemente crecimiento no medía necesariamente bienestar, y no medía sobre todo esto. Hace 6, 7 años el presidente empezó a repetirlo. Ahora ya es más común escuchar, por ejemplo, en su último libro, este economista francés que se dedica a la pobreza, Thomas Piketty. Piketty, por ejemplo, habla mucho sobre la necesidad de reconsiderar algunas de las maneras en que medimos el desarrollo, o que medimos a los países, cómo lo están haciendo económicamente. Pero el presidente repetía una y otra vez, decía, pues es que no es con el PIB, sino que tenemos que tomar ya otros valores para expresar. Y a lo mejor se refería a esto, Viridiana.
Sí, fíjate que yo creo que también eso es como un tabú que se ha tenido por mucho tiempo en México, el considerar que la medida última, digamos, de la sanidad de nuestra economía es el Producto Interno Bruto, o incluso a veces confundir el Producto Interno Bruto per cápita con el ingreso, lo cual son dos cosas completamente distintas. Y creo que en estos últimos 6 años, pues ha quedado evidenciado que se puede mejorar enormemente la calidad de vida de los trabajadores y de las familias, aun si el crecimiento económico no ha sido extraordinario, ¿no? Yo creo que sí no descarto el que pueda crecer la economía, irle bien a las personas y a todos, pero también hay que pues ver la evidencia y saber que ha habido muchas economías que han crecido sin que eso se traduzca en buenos salarios. Entonces, más bien, el crecimiento económico es una variable que a veces nos habla, pues de mejoras para la población, pero a veces no. A veces el crecimiento económico solamente favorece a los de arriba, que es mucho de lo que había pasado en México por mucho tiempo. De hecho, en México, pues hay varios casos, incluyendo un caso prototípico es Ciudad de México, que ha tenido crecimiento económico, pero que eso no necesariamente había, digamos, beneficiado a las clases trabajadoras, sino que se concentraba en unos cuantos lugares, en unas cuantas delegaciones de alto poder adquisitivo. Guanajuato. Viri, seguramente vamos a platicar, si tú nos lo permites, ahora que el INEGI informe sobre, efectivamente ya, de manera oficial sobre la pobreza, y pues gracias por la oportunidad de informarle al auditorio, porque sí es un datos muy relevantes. Al contrario, muchas gracias a ustedes y claro que sí, aquí estaremos platicándolo.